Buenos días compañeros, o buenas tardes, buenas noches, también profesor. El día de hoy vamos a continuar con el libro La historia de la UNI, el volumen 4, de José Ignacio López Soria. Hoy día de hoy vamos a ver el capítulo 4, que es la gestión y los servicios universitarios. La gestión y los servicios universitarios. Esto comienza con cambios en la estructura administrativa en la universidad, donde, bueno, en la escuela en ese entonces, donde adoptó una organización más compleja al formar parte del sistema de universidades públicas. Entre los factores importantes que impulsaron este cambio de escuela a universidad fue el crecimiento de la cantidad de estudiantes y docentes, mayor variedad en los perfiles académicos y sociales y ampliación de la oferta educativa de investigación y de servicios técnicos. También hubo una innovación en la gestión institucional, donde la UNI fue pionera al implementar nuevas herramientas de gestión en el ámbito universitario y en el sector público del Perú. Este logro se dio gracias a la influencia de tecnologías emergentes como la informática, la electrónica y la gestión de sistemas. La gestión y los servicios universitarios. En su organización administrativa, esta se basaba en normas y reglamentos internos, donde se componía por la Secretaría General y las oficinas centrales encargadas de la administración, y también de equipos de trabajo en las distintas facultades, departamentos, institutos y laboratorios. También hubo un reconocimiento de la función administrativa, donde la labor administrativa fue considerada valiosa y oportuna para especializarse. Y entre los motivos principales, el perfil técnico y profesional de la comunidad universitaria, ingenieros, arquitectos y técnicos, y también el énfasis en la gestión de procesos propios de la industria y del mundo empresarial. La Secretaría General. Hubo una importancia y también hubo varios antecedentes, donde en los inicios de la Escuela de Ingenieros desempeñó un papel clave en la administración universitaria, teniendo un marco legal donde tenían el Estatuto de 1960, la Reorganización de 1969 y el Estatuto de 1984, que fue vigente hasta 2011. Entre sus funciones principales eh, había gestión de documentos, donde se veía el registro, actualización y resguardo de documentos oficiales, emisión de certificados, títulos y transcripciones de resoluciones. También hubo comunicación y atención, donde se veía la recepción y envío de correspondencia oficial, atención a usuarios a través de mesa de partes y relaciones públicas, y por último la asesoría legal, donde tramitaban los temas legales y donde había apoyo jurídico a otras áreas de la universidad. Evolución normativa del nombramiento. En 1941 se propuso la Ley Orgánica Pública, donde el rector proponía y el Consejo Universitario la aprobó. En 1960, la Ley 13.417, el rector proponía una terna de tres candidatos y el Consejo elegía. Y en 1969, la Ley 17.437, el rector podía nombrar y remover directamente. Y por último, la estructura actual del Estatuto de 1984. La Secretaría General es una unidad administrativa de apoyo central. En sus funciones, actúa como secretario del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria. También firma y certifica documentos oficiales. Y en funciones delegadas, coordinación con oficinas especializadas como la jurídica, relaciones públicas y organización y métodos. Otras dependencias centrales. En 1955 hasta 1984 hubo la evolución de las dependencias centrales. En 1955, oficinas pequeñas o comisiones temporales, también campus con pocos espacios administrativos, por ejemplo el pabellón central, que era principalmente de aula. Y en 1960, primeras oficinas centrales, como la Secretaría General, Tesorería, Biblioteca Central, 15 dependencias clave, incluyendo de SUNY, Servicio Social y Planificación. Reorganización bajo divisiones, del año 1966 a 1969. Hubo la división en asuntos académicos. Su dependencia clave fue los registros académicos, extensión cultural, procesamiento de datos.
en asuntos económicos, el presupuesto, cobranza y pagaduría. Y el bienestar universitario se implementó el comedor, medicina, preventiva y deportes. Direcciones universitarias. Estructura bajo vicerrectores, vicerrector académico, enseñanza, investigación, bienestar, proyección social, y el vicerrector administrativo se encargaba de la economía, equipamiento y personal. La dependencia directiva del rector tenía la planificación y el centro de cómputo. Entre las funciones claves de direcciones destacaban tres direcciones. 3. Economía y abastecimiento, donde se veía el presupuesto, contabilidad y las compras. El equipamiento universitario, donde se encargaba de la infraestructura y planes de desarrollo, y el personal, y los concursos, escalafón y capacitación. Y por último, innovaciones y cambios de 1970 a 1984. Y en 1978 se creó la Oficina Permanente de Admisión, como un organismo dependiente del rectorado, que se encargaba de los labores académicos, administrativos relacionados con el examen de admisión de la universidad. En 1984, una nueva ley universitaria, la Ley 23.773, donde las oficinas de asesoramiento, o sea, las organizaciones y métodos, asesoría legal, planificación, nueve oficinas de apoyo, relaciones públicas, admisión, estadística, biblioteca central, bienestar, Ministerio de Finanzas, infraestructura, registro central y economía. Y en la transformación, algunas direcciones se convirtieron en oficinas centrales. Oficinas especializadas por facultad. La Oficina de Control y Estadística tenía funciones como el registro de matrículas, evaluaciones, asistencia, elaboración de cuadros de mérito y certificados. Las bibliotecas por facultad. Tuvo un crecimiento exponencial desde el año 1957 a 1966. Un claro ejemplo pues, sería la Biblioteca Gerhard Unger de Mecánica y Electricidad, que pasó de 200 libros a 4.630 libros. Incluía revistas y unas 589 tesis. Otros ejemplos destacados, pues tenemos la Facultad de Mecánica y Electricidad, con la Oficina de Desarrollo, que tuvo la adquisición de equipos y proyectos de infraestructura. En relaciones públicas, pues tuvieron una vinculación con industrias para prácticas y empleo. En, en el departamento de publicaciones, pues tenemos la edición de materiales académicos. Y la Facultad de Ingeniería Civil, pues también tuvo su auge con la Oficina de Coordinación de Prácticas, Logística de Visitas y Prácticas Externas. El Centro de Cómputo. El Centro de Cómputo de la UNI jugó un papel clave en la modernización de la gestión institucional y académica, así como en la formación de alumnos, técnicos e ingenieros en el uso de la informática. Su origen se remonta a 1964, cuando se creó el Laboratorio de Matemáticas en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Estuvo dirigido por el ingeniero Pablo Wisteder y fue el primero en el Perú en contar con una computadora IBM 1620. Este equipo, complementado con unidades periféricas como lectoras de tarjeta y clasificadoras, permitió dar inicio a cursos de programación como Fortran, que estuvieron abiertos a estudiantes, docentes y profesionales externos. La informática se integró rápidamente a los planes de estudio de todas las facultades. El laboratorio se convirtió en un espacio clave para tesis, investigaciones y formación en programación y aplicaciones profesionales. Además del ámbito académico, los equipos se usaron en procesos administrativos como matrículas, manejo presupuestal y exámenes de admisión. También se ofrecieron servicios a instituciones externas, incluyendo universidades extranjeras y ministerios. En 1966 se creó formalmente el Centro de Procesamiento de Datos Administrativos. Luego, en 1969, se organizó oficialmente el Centro de Cómputo, bajo la dirección de Will Stater. En 1970 se adquirió una nueva computadora IBM 360 x 40, lo cual marcó un salto tecnológico importante. Se incorporaron nuevos lenguajes como el PL/I, COBOL y Assembler, y se continuaron los cursos de formación. Servicios a la comunidad universitaria. Desde 1961, la Comisión de Asistencia Social coordinó servicios para estudiantes a través del Departamento de Servicio Social, el médico y otros.
En 1964 se replantearon sus objetivos, incluyendo atención médica preventiva, becas integrales y préstamo de honor, apoyo psicológico, social y económico, relación con la industria y estudios socioeconómicos. En 1966 se creó la Dirección Universitaria de Bienestar, reorganizando el sistema. El Departamento de Servicio Social otorgaba becas y gestionaba seguros, apoyado por empresas privadas. También ofrecía talleres, asesorías y cursos con las instituciones como Cruz Roja. El Departamento Médico, con consultorio, enfermería y laboratorio, ofrecía atención diaria, campañas sanitarias y certificados médicos. Desde 1962 se organizó para mejorar la atención, crear botiquines, encuestas de salud y coordinación con clínicas. Desde 1966 se exigieron exámenes médicos obligatorios para ingresantes y a partir de 1971 certificados antituberculosos para la matrícula. En 1978 se amplió la atención médica a familiares del personal y se promovieron acciones preventivas. Las atenciones médicas se incrementaron significativamente entre 1961 y 1983. Destacaron las consultas, servicios de tópico y fisioterapia, con más de 28.000 atenciones anuales al final del periodo. Residencia estudiantil. La casa del estudiante creció en capacidad y se convirtió en un espacio de intercambio. Alojaba tanto a estudiantes de provincias como a becarios extranjeros y ofrecía un ambiente de estudio y convivencia. En el comedor universitario, desde 1961, se otorgaron becas alimentarias. Las raciones diarias aumentaron considerablemente, alcanzando más de 328.000 al año en 1983. En 1966 se inauguró un moderno comedor para 1.400 personas, equipado con tecnología importada. Mejoras en la infraestructura. Durante los años 70 se renovaron espacios, se ampliaron servicios y se introdujo el pago quincenal para facilitar el acceso al comedor. Sin embargo, también hubo periodos en estos espacios fueron utilizados con fines políticos o ajenos a su propósito. Apoyo complementario. La universidad ofrecía transporte propio hacia el campus y desde 1961 orientación vocacional a través de un departamento especializado que ayudaba a los estudiantes a definir su cambio profesional. Buenas noches, profesor. Voy a continuar donde dejó mi compañero. En este caso es acerca de las mejoras de infraestructura que se realizaron durante los años 70, en donde se renovaron espacios, se ampliaron servicios y se introdujo el pago quincenal para poder facilitar el acceso al comedor. Sin embargo, también hubo periodos en que estos espacios fueron utilizados con fines políticos o ajenos a su propósito. Hubo apoyo complementario, ya que la UNI ofrecía transporte propio hacia el campus y desde 1961 daba orientación vocacional a través de un departamento especializado, lo cual ayudaba a los estudiantes a definir su camino profesional. El presupuesto. Desde la década de 1960, el financiamiento de las universidades públicas en Perú era cada vez más inestable. Los gobiernos impulsaban creaciones de nuevas instituciones sin planificar ni había una estrategia clara de inversión, en este caso descuidando la calidad educativa. La inversión por estudiante cayó notablemente en la UNI, por ejemplo, se redujo a menos de la mitad entre 1970 y 1983. En proporción al PBI, el gasto en educación pasó del 3.75% en 1970 al 2.83% en 1983 y descendió más al 1.99% en 1988. Aunque los ingresos totales de la UNI crecieron entre 1960 y 1967, este aumento se basó en recursos propios más que en apoyo estatal, lo que evidenció el debilitamiento del financiamiento público. Como resultado, se deterioró la calidad académica y surgió una sobreoferta universitaria, que todavía afecta al sistema. Acá en esta tabla se puede ver el presupuesto que se daba entre 1960 y 1967, todo en millones de soles. Entre estos años, 1960 y 1967, la UNI recibió diversos aportes adicionales del Estado que reforzaron las subvenciones regulares. Destacaron las contribuciones especiales del Ministerio de Educación, como el canon minero, de 1.3 millones de soles en 1961 a 8 millones en 1965, y transferencias para facultades específicas como matemáticas superiores y la Escuela de Tecnología.
También el Ministerio de Fomento aportó recursos desde 1960, especialmente a partir de 1962, para becas y laboratorios. En este periodo, el rubro Otros del presupuesto reunió fondos provenientes de leyes tributarias, convenios internacionales y créditos con aval estatal, como los otorgados por el BID y la AID. Entre los montos más relevantes figuran 28.7 millones por canon minero, que fue de 1961 a 1965, 14.1 millones para la Facultad de Matemáticas de 1960 hasta 1967 y 51.8 millones para la Escuela de Tecnología de 1964 a 1967. Esto evidencia que durante los años 60 el Estado priorizó el financiamiento de nuevas universidades académicas y proyectos institucionales por encima del gasto operativo regular. Acá en esta tabla se puede observar el presupuesto que hubo entre estos años, 1960 y 1967, a lo que vendría a ser la administración central, las facultades, la docencia universitaria, el departamento, las escuelas y los laboratorios, los institutos e investigaciones, cultura y bienestar y otros. Durante el periodo de 1960 hasta 1967, los egresos de la UNI se distribuyeron en rubros, como dije antes, administración central, facultades, laboratorios, institutos, cultura y bienestar y otros gastos. A partir de 1961, la clasificación se volvió más detallada, reflejando el crecimiento institucional. Las facultades absorbían buena parte del presupuesto, especialmente ingeniería civil y mecánica eléctrica, mientras que áreas como la cultura, laboratorios y bienestar también recibieron importantes asignaciones. El rubro Otros incluyó becas, convenios, amortizaciones y programas financiados por entidades como AID, BID y la Fundación Ford. En bienestar se destinaron más de 700.000 soles entre 1975 y 1967 a la Asociación de Centros ACUNI. Ya en 1970, la UNI contaba con un activo de 459 millones de soles y afrontaba obligaciones por convenios internacionales, préstamos y modernización tecnológica. Pese a esto, cerró 1969 y 1970 con superávit, lo que refleja una gestión financiera aún sostenida antes del cambio que trajo la dictadura en 1969. Durante los años 70, los recursos propios representaban en promedio solo el 10% del presupuesto de la UNI, mientras que las transferencias al Tesoro Público cubrían cerca del 90%. El endeudamiento clave en la década anterior perdió relevancia, al igual que las transferencias externas. La gestión financiera fue asumida por el CONUP, que centralizaba los ingresos de todas las universidades públicas y los distribuía según los presupuestos que éstas enviaban. Esto hizo que la UNI perdiera autonomía para gestionar recursos y empréstitos propios, limitándose a administrar fondos asignados por el Estado. Acá se puede observar el cuadro de los presupuestos que fueron desde 1970 hasta 1974 y el año 1978 en millones de soles. Acá tenemos las remuneraciones, los bienes, los servicios, las transferencias corrientes, las pensiones, los estudios y obras, bienes de capital, préstamos y la no ejecutado. Durante la década de 1970, la mayor parte del presupuesto de la UNI se destinó a remuneraciones del personal, lo que redujo significativamente los recursos disponibles para investigación, infraestructura y renovación de equipos. Los egresos también cubrían bienes como alimentación, materiales, laboratorio y transporte, así como servicios diversos y transferencias sociales. La inflación fue un factor importante, elevándose hasta 58,1% en 1978. Mientras tanto, los ingresos propios se mantuvieron estables alrededor del 10%, pero la creciente proporción dedicada a salarios limitó cada vez más la capacidad de inversión en mejoras académicas y tecnológicas. Acá se puede ver el presupuesto que hubo en la UNI en soles corrientes y constantes de 1960 hasta 1978. Para realizar un análisis adecuado de la evolución del presupuesto, resulta imprescindible contrastar esos datos con la cantidad de estudiantes matriculados en los respectivos años. Esta comparación permite dimensionar el alcance real del financiamiento por alumno y evaluar de manera precisa la relación entre los recursos asignados y el crecimiento de la matrícula universitaria. Y acá, en este cuadro, se puede observar los miles de soles que se gastaban por alumno anualmente.
La inversión por alumno aumentó durante la década de 1960 y alcanzó su punto más alto a mediados de esa época, pero luego experimentó un descenso sostenido a partir de 1978. Para 1978, la inversión representaba solo una fracción de los niveles previos, lo que reflejó una importante reducción en el financiamiento por estudiante y sus consecuencias sobre la calidad educativa. A partir de 1985, la información presupuestal pasó a expresarse en INTIs, ya que hubo un cambio de la moneda oficial tras la devaluación del sol y la inflación acumulada en estos años. Acá se puede ver el presupuesto que hubo entre estos dos años, 1981 y 1983, en millones de soles, los ingresos y tanto los egresos. Eh, bueno, hasta aquí terminé la exposición del capítulo 4. Muchas gracias por ver el video.